Muy buenos días, nos encontramos en la casa de nuestro amigo e invitado de hoy, el doctor Ángel Delgado, quien ha tenido a bien permitirnos ingresar a su hogar y conversar con él algunos temas de carácter jurídico, sobre todo en que en la actualidad vemos con mucha preocupación la sociedad jurídica, básicamente en que la gran cantidad de gobernadores que se encuentran implicados en diferentes procesos penales, algunos con investigación, otros también ya detenidos, ¿no? Y con investigación preliminar. Y así también nos encontramos con diversas autoridades, tanto alcaldes y regidores, que están implicados en diferentes temas de corrupción, amén de algunos presidentes de la República que también están, incluyendo, comenzando con el expresidente Alberto Fujimori, que ya tiene años sentenciado, varios años sentenciado. Hace poco el señor Alejandro Toledo, el expresidente, también ha sido implicado en temas de corrupción, y de ahí dos medidas cautelares para la cual están solicitando su extradición. Hemos visto también que hace poco salió algunas noticias sobre el caso de Alan García, ¿no? Que ya está en investigación preliminar, y en el caso del señor Ollanta también. O sea, prácticamente tenemos en la praxis presidentes de la República, expresidentes de la República, tenemos gobernadores, exgobernadores, y tenemos alcaldes, exalcaldes y regidores. Prácticamente todos los líderes de opinión incursos en delitos de corrupción. Doctor, ¿cómo piensa usted qué es lo que sucede con la sociedad peruana? No, bueno, estos problemas responden a la propia sociedad, ¿no? La sociedad ha generado una serie de desequilibrios, ha sido sometida en los últimos años a una quiebra de instituciones, esto ha aparejado abandono de valores y por lo tanto la clase política, entre comillas, nueva que se ha gestado de estas transformaciones, especialmente en la década del 90, la dictadura de esos años, ha generado una clase política débil, devaluada, sin cohesión suficiente y donde los principios escasean. Esto explica de que estamos promoviendo en los últimos tiempos a través del voto, esto es lo curioso, dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y por lo tanto rápidamente caen en estas faltas y delitos gravísimos. Es verdad que afecta al conjunto del Estado y lo grave es que, salvo el caso Fujimori, que es producto fundamentalmente de un estado de excepción, una dictadura, que es una fuente principal de corrupción en sí, el resto de mandatarios y autoridades regionales y municipales son productos de la elección popular. Entonces aquí hay una cuestión grave. ¿Cómo es posible que la democracia peruana esté generando performances tan débiles? ¿Por qué la democracia peruana no produce resultados que signifiquen el mejoramiento de la gente? Porque finalmente el régimen democrático y el sistema de elecciones no es más que un mecanismo para elegir gobernantes. Y el principio de este sistema es que hay una inteligencia en los electores elemental, básica, necesaria para poder discernir entre los mejores, saber discernir entre el bien y el mal, y de esa manera entonces no caer en los errores tan reiterados como lo que estamos nosotros comentando esta mañana. Creo que este es el tema de fondo. Hay que hacer una suerte de recuperación no solamente de las instituciones públicas, sino también de la propia sociedad, que repito, entre el extremismo, el terrorismo, la descomposición social por la crisis económica y estos regímenes autoritarios que no contribuyen al civismo nacional, digamos, han aportado para que se genere esta extrema debilidad en quienes aspiran a ser dirigentes de la nación y de las localidades y circunscripciones del interior del país. Nosotros tenemos como visión de que hay una crisis de valores, hay una pérdida de valores, no solamente que se produce en las autoridades, sino también en la propia sociedad. ¿Cómo hacemos, desde el punto de vista jurídico, nosotros los abogados, ¿no?, para que ese quiebra de valores no se produzca? ¿Es un tema de elección? ¿Es un tema de cambiar leyes? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema? ¿Cuál sería para usted? Yo creo que es una buena pregunta, porque creo que hay que responderla para evitar espejismos que a su vez contribuyen a agudizar la crisis y buscar soluciones, como tener una enfermedad, no encontrar
la respuesta y entonces recurrir a medicinas que empeoran la salud del paciente. Creo yo que el derecho tiene un campo limitado de actuación, o sea, nosotros no podemos caer en una visión del derecho como una razón omnipotente capaz de transformar la realidad. La realidad en realidad tiene sus ritmos, sus características, y el derecho es un reflejo de ella en lo fundamental. Y el lado voluntarista, si no está acotado, deviene simplemente una suerte de espejismo, la ilusión de que uno mediante leyes puede resolver las cosas. Y mire, y lo que estamos aquí en el Perú, y es una coincidencia, estamos repletos de leyes que inclusive incrementan las sanciones y la corrupción y la debilidad y la mala performance de la tarea de gobierno sigue en una pendiente decreciente. O sea, por ahí no va la cosa, hay que ser conscientes de eso, por lo menos para saber, para no crearnos ilusiones y sobre todo saliendo del error, por lo menos podemos reflexionar sobre aquello que hay que hacer mejor. Yo estoy convencido que aquí hay una tarea de largo plazo que tiene que ver con una profunda transformación en la propia sociedad. Las dictaduras tienen la característica de generar una serie de valores y visiones nihilistas donde el arrojo, la audacia, el oportunismo, el callar las opiniones, pero el actuar con mendacidad y con oportunismo es la clave del éxito. Los dictadores generalmente se basan en estos principios más elementales, o sea, se apoyan en lo más primitivo y atrasado del ser humano. Y en lugar de promover justamente una clase política imbuida de concepciones, de compromiso cívico, de sentimiento de nación, de amor por lo público, como creo yo que toda clase política que se respeta desde tiempos antiguos hasta el presente debiera tener, tenemos una clase política oportunista que solamente ve lo público como un ámbito en el cual puede enriquecerse o tener una figuración subalterna a los valores y requisitos que la actuación pública necesita. Si esto es así, entonces vamos a generar una reproducción de personas, un ciclo de personajes que recrean un escenario catastrófico que cada vez se hace más evidente. Este país tiene una característica: nosotros logramos con democracia recuperarnos económicamente. Hoy día el Perú, a pesar de todo, ha tenido un crecimiento sostenido que nos ha costado Dios y su ayuda, que ha sacrificado a mucha gente, que ha empobrecido a muchas personas, que ha marginado, que ha causado daños en la población más pobre, pero sin embargo hay que reconocer que el Perú ha crecido, y esto es un valor fundamental, porque en toda la vida republicana no ha habido un periodo tan largo en el cual el Perú haya tenido un crecimiento tan sostenido, a pesar de los sacrificios y costos que ello implica. Creo que este es un activo nacional. Sin embargo, el quehacer político y la institucionalidad política no ha acompañado este proceso. Y no ha acompañado porque había la idea de que con el establecimiento de un mecanismo, de un sistema económico más o menos eficiente y desligado de la actividad regulatoria del Estado, la actividad política podía pasar a segundo plano. Era un derivado, un predicado sin mayor importancia. Y en consecuencia, si la economía iba bien, lo que pasaba en la política era más que una actuación secundaria. Un amigo mío decía un divertimento para un grupo de gente, pero que no tenía nada que ver con el sentimiento general de la población, que andaba por otra cosa. Mientras las cosas, el país seguía creciendo, mientras los mercados funcionaran, mientras había abastecimiento y el Perú tenía un incremento en su producto nacional bruto, entonces la política podía esperar, ¿no? Y esto creo es lo que se ha revelado ahora en toda su crudeza como una falsedad. Esta crisis política, fundamentalmente por el tema de la corrupción, que finalmente es la incapacidad de lo público para dar respuestas necesarias, empieza a afectar ya los niveles de crecimiento. Eso fue anunciado por el ministro de Economía antes incluso que se produjeran los desastres. Entonces vamos a tener crecimientos negativos a partir del mal funcionamiento del aparato político y la corrupción imperante. Y esto entonces debiera llevar a una conclusión de que no puede haber desarrollo genuino si es que las instituciones políticas que tienen que ver con el gobierno de la sociedad y con la representación de los intereses colectivos de la nación pueden estar debidamente representados. O sea, la economía tiene que estar bien
tiene que tener sus reglas, la fiscalía tiene que estar ordenada, no puede haber brechas, no se puede gastar más de lo que ingresa, totalmente de acuerdo, pero tiene que haber también un compromiso político, de modo tal que las instituciones de gobierno funcionen adecuadamente. Si no hay esta interacción, si no hay una complementariedad, simplemente el modelo fracasa. O sea, esto que decían que no importa que no importa la política porque el crecimiento económico satisface, creo que hoy día tienen que callarse la boca y rendirse ante una evidencia donde justamente el malestar político es el que está afectando el ritmo de crecimiento del país. Doctor, algo que nos preocupa desde el punto de vista del derecho. Hemos escuchado al ministro de Economía hace poco que dice que el crecimiento para este año va a ser el promedio del 2.5%. Y que en el mejor de los casos, ¿no? Podría estar llegando al 3%, en el mejor de los casos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Hemos visto que Perú en los últimos años ha crecido, como se ha dicho, pero ha crecido también en corrupción. Entonces, los efectos de no crecer es justamente porque salió a luz la corrupción. Mire, que mientras haya crecimiento y la corrupción es un fenómeno, pues bueno, siempre, o sea, es así, un organismo, incluso físico, que se desarrolla, también desarrolla elementos contrarios, pero la vitalidad del organismo hace que esto se subsuma y que no afecte en la marcha. El problema está cuando estos elementos letales, ajenos a, empiezan a tener un valor determinante y empiezan a afectar la vida y la institución y el futuro del país. Ese es el tema. Mientras esto no suceda, digamos, son fenómenos que tienen que ser combatidos a través de las instituciones, el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio Público y en general la sociedad organizada. Pero cuando hoy tenemos una ola de corrupción que fundamentalmente se explica por la incapacidad de las entidades públicas para manejar con eficiencia la cosa pública, evidentemente estamos ante una enfermedad, estamos ante una situación distinta que ya no se absorbe simplemente por los mecanismos normales del mundo. Una pregunta que nos cae ahí dentro de lo que usted hace el análisis, ¿cuánto le cuesta al Perú? Digo, si nos evaluamos como el punto de vista vamos a hacer así, de una responsabilidad, de la responsabilidad civil, si podría decir a nivel macro, ¿cuánto le cuesta al Perú? No, si podríamos cuantificar. No tengo yo cifras, no soy economista, pero es indudable muy mucho y algunos hablan de porcentajes muy importantes del producto, del PBI, y esto es cuando ya la corrupción ha alcanzado niveles catastróficos, el aparato del Estado se entraba y no funciona, que esto es lo que ha sucedido con el descubrimiento de la participación de Odebrecht y más empresas brasileñas, ¿no? O sea, el núcleo central de la economía estaba comprometido en una actuación falaz, una actuación nefasta, y esto entonces es lo que provoca esta cosa negativa, ¿no? Y esto no tiene nada que, o sea, si a veces nos escandalizamos por la corrupción a nivel de alcaldías y regiones, cuando la verdadera gran corrupción, la que mata y paraliza, como una enfermedad en el cuerpo, como un infarto al corazón, es esta que se produce en la cabeza y en los órganos de dirección del Estado. Si nosotros podríamos decir, ¿qué cosas han hecho las instituciones, por ejemplo, los gremios profesionales, los colegios profesionales, colegio de abogados, colegio de economistas, colegio de contadores? No hemos escuchado ningún pronunciamiento. Bueno, hay pronunciamientos, pero esta es una batalla que se gana de otra manera, ¿no? Es una cosa mucho más complicada, que, repito, uno puede dar un testimonio con un pronunciamiento, pero eso no modifica las cosas. Repito, porque son cadenas. Pues mire, si desde la Presidencia de la República se impulsa prácticas corruptas, ¿qué usted puede esperar en los escalones más abajo de la sociedad y del Estado? Es evidente que esto viene en cascada y si mañana la cosa está funcionando mal arriba, funciona mal abajo, eso es evidente. Entonces, es verdad, hay que generar críticas, no hay que rendirse, y quienes tenemos una posición contraria a todo esto, no debemos cejar en el esfuerzo de denunciar, pero también es verdad que esto no se agota en soluciones sencillas, ¿no? Y menos aún las soluciones voluntaristas jurídicas que creen que a través de leyes esto se va a resolver. Yo creo que como abogados tenemos que decir
que ese camino es un camino equivocado, que al contrario es el que ensombrece la solución, obnubila el panorama, no permite un diagnóstico adecuado y sobre todo genera, como la mala medicina, enfermedades y consecuencias más graves que el propio mal que se genera, ¿no? Eso hay que decirlo con claridad para evitar las ilusiones que los abogados tenemos, que nosotros con una ley resolvemos las cosas bueno, así nomás. eso es una idea, una utopía, no decir que con una ley cambiamos las cosas. Sí. Pero lo cierto es que en los últimos 10 años la ley de contrataciones del Estado ha sido cambiada, modificada. Si usted analiza los últimos 10 años del Estado, ¿no? La ley de contratación del Estado ha sido modificada. Sí. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados, ¿no? Cada vez más corrupción. Son mediocres, no, pero además no solamente, sino que además hace oneroso el proceso, lo encarece, lo hace difícil y no garantiza que ganen los mejores necesariamente. No, porque Pero no solamente, sino que al lado de la ley de contratación del Estado ha surgido otra legislación, la vinculada a los mecanismos de promoción de inversión privada o alianzas público-privadas, también APP como se les llama, que escapan a estas regulaciones, que tienen una mayor discrecionalidad y que tenían el atractivo de que la obra pública se iba a financiar con recursos privados y a través de la explotación por parte de los privados de las obras públicas, de los servicios que se generan de ahí, se iba a financiar. ¡Oh, maravilla! Y sin embargo hemos visto que, con sorpresa, que estos mecanismos que al contrario debían descargar al Estado de obligaciones para dedicar recursos públicos a otras cosas, son hoy día la fuente de una corrupción gigantesca, que es la que encabeza Odebrecht. La corrupción de Odebrecht no es la corrupción del incumplimiento de una norma, de sacarle la vuelta a una disposición, sino es de armar todo un andamiaje donde se hacen contratos específicos, donde el financiamiento que debiera ser una ayuda se convierte además en una práctica usuraria contra el Estado, que hace que las obras que costaban A terminen costando A por 50 y sin ninguna justificación. Y sigue creciendo el precio, por ejemplo, de la Transoceánica del Sur o del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Siguen creciendo y por supuesto al final descubrimos que los contratos en los cuales el aporte privado público de financiamiento debía ser un asunto positivo se convierte en una carga absolutamente. O sea, mejor no me prestes, mejor trabajar con la cosa pública. Creo que ahí esta corrupción es una corrupción donde inclusive ¿sabe qué cosa? La corrupción es tan fuerte que no se necesita violar la ley, sino se hacen leyes ad hoc para poder garantizar las prácticas corruptas. O sea, los corruptos pueden decir, mire señor, yo pude participar sí porque la ley me permitía que lo haga. ¿Se da cuenta? La práctica chiquita es aquella en la cual se violenta la ley. No se cumple la ley de contratación, entonces no se hizo el concurso, no se llamó a licitación, no se permitió la propuesta, qué sé yo. Se violaron las reglas. Acá no, acá las reglas se han hecho especialmente para violar y engañar a la población y robarle en forma masiva como se ha demostrado. Claro, en el caso de Chincheros, los contratos que se suscribieron, supuestamente en una asociación pública-privada, como usted bien lo ha dicho, la parte de inversión lo tenía el privado. Sí, claro. 400 millones. No solamente, así es Cirsa, así es el gasoducto, así son los grandes proyectos últimos. O sea, los grandes proyectos últimos no son contratación pública. No, eso es una asociación pública. La contratación pública, mire, usted puede tener otros defectos, pero por lo menos usted sabe lo que cuesta la obra, no va a costar más de lo que se planifica, y usted sabe lo que se puede discutir a quién se le da, ¿no? Y eso puede ser motivo de debate. Pero por lo menos no hay este drenaje de recursos que significan estas obras que usted no sabe, primero que se hacen se adjudican con perfiles, no con expedientes técnicos, o sea, con un diseño más o menos general, en cuyo caso el precio es estimativo y como todo ese vendedor, pues, ¿no? te hace una buena oferta al comienzo y al final, con el paso de los años, se convierte en una rémora súper pesada para las arcas del Estado que sigue entregando el recurso público. Por ejemplo, creo que el caso de IRSA, el contrato original estaba en 800 millones, 1000 millones, un poco más, y hoy día, según he leído, está por donde los 7000, porque sigue pagando. Bueno, Odebrecht tiene una cláusula que en el caso que la recuperación a través del peaje, porque esto es así, el peaje debía financiar el aporte de financiamiento más la ganancia legítima que debe tener la empresa,
no sea suficiente, el Estado debe cubrir mediante un fondo de compensación la brecha y asegurar un ingreso básico. Con lo cual entonces no hay ningún interés en mejorar la recaudación, ni mucho menos, porque el Estado sigue pagando, y como los intereses siguen creciendo, entonces la obra ha escalado de 1.000 millones a 7.000 millones según algunas informaciones periodísticas que yo tengo la oportunidad de verificar. Doctor, sabemos que usted es especialista en el tema municipal y vemos también que uno de los temas que usted ha tocado, el tema del tránsito, Sí. en Lima es un caos. Sí. ¿Cómo hacemos para de repente modificar, arreglar o buscar una solución a este tema? Bueno, el tema del tránsito es muy complicado porque no hay un financiamiento suficiente. O sea, la municipalidad responsable del tránsito por la Constitución y por la ley no tiene los recursos suficientes. Este es el punto de partida. Y entonces siempre hay un retraso entre lo que se necesita, entre la infraestructura y la remoción del transporte público con otra visión frente a lo que se tiene. O sea, otra palabra, repito, el punto de partida es que las arcas municipales no tienen el recurso para poder afrontar con seriedad un transporte adecuado, racional, eficiente, moderno para el nivel metropolitano. En segundo lugar, como no tiene la plata, otra vez viene la trampa, recurrir al capital privado. Y entonces aquí así es, entonces se requiere otra vez, vienen las brasileñas, viene OAS primero, OAS primero, con línea amarilla, y viene después Odebrecht con Nuevas Rutas de Lima, que prácticamente han privatizado el sistema de transporte. Ya no hay recursos públicos para la obra pública, los que había a través de MAPI han sido pulverizados, los han agarrado ellos por 30, en un caso por 40 años, en otro caso por 30 años. Por 30 años, la verdad, la autoridad municipal en las obras y el mantenimiento de las obras públicas de transporte van a ser las empresas privadas, en este caso las brasileñas, si es que antes no venden sus activos por estas cosas a otras empresas para que puedan tener los recursos. En fin, ya eso es un tema aparte. Pero lo que quiero decir es que la solución tampoco nos ha ayudado. Nos ha llevado a la corrupción gigantesca en que estamos, hemos perdido, ¿no? Pero el tema de fondo, repito con claridad, es que no hay un financiamiento adecuado en los municipios para asumir las tareas ingentes que demanda una solución cabal a los problemas del transporte. Había un problema que fue bastante criticado. Los peajes no crean rutas alternas para que aquellos moradores que estén cerca puedan, porque un morador, por ejemplo, eso saltó mucho en el Cono Norte, en Puente Piedra, sí. que se crearon levantamientos para poder quitar ese tema porque veían que no tenían alternativa para salir. Es que es un error pensar que el peaje es un mecanismo de financiación de la obra. La obra pública se financia con los impuestos de nosotros y nos interesa a todos. Entonces, yo cuando pago impuestos, cuando usted paga impuestos, es para que, entre otras cosas, se haga una infraestructura que permita la conectividad, que es uno de los asuntos fundamentales, porque una ciudad que sea conectada ¿Y quién con el transporte. Escuche, y el caso del transporte es un mecanismo aleatorio. El peaje es cuando, existiendo vías, estas no son, y usted puede crear una vía más moderna, más eficaz, más rápida, más sensata, más racional, ok, apuesta y entonces yo escojo ir por la vía nueva y pago con gusto mi peaje. El peaje debe ser pagado contento, como cuando usted va y se compra un producto bueno y no va por la carretera, en este caso la mala carretera, o la carretera que no tiene estas características. Sin embargo, aquí el peaje se ha convertido en un mecanismo obligatorio, en una carga pesada, que afecta el derecho fundamental que tienen los peruanos al libre tránsito. El libre tránsito es un derecho fundamental y no puede ser afectado. Y el caso que usted contaba de Puente Piedra, se afecta el derecho fundamental de la gente. Entonces se las encierra, entonces se quiere crear cautivamente una suerte de cupo como en la antigüedad, donde usted para ingresar y salir tiene que pagar una merced determinada, cosa que es inaceptable, va contra el derecho constitucional, va contra el perjuicio de las personas, es un abuso que no tiene nombre. Por eso es que hubo una movilización general en esa zona, y más aún, cuando yo he escuchado, que ve usted el cinismo, de que ¿por qué no se hace una vía alternativa? Es que la gente se escapa por ahí. ¿Cómo que se escapa por ahí? O
que se trata de crear bolsones de gente cautiva para que pague un tributo, como un cupo, como a los delincuentes, como el delincuente que te agarra y para dejarte salir o entrar tienes que pagarle un estipendio. Eso es inaceptable. Ese modelo de concepción es un fracaso y eso es lo que se ha venido aquí a aplicar como solución ante la ausencia de los recursos públicos que debieran ser lo que debieran financiar principalmente. Igual tenemos con otros escándalos, pero ellos van a ser con el metro, donde también este mecanismo de recurrir, no, básicamente con la línea 2, ¿sí? donde por ejemplo, con estudios de factibilidad, prefactibilidad sencillos, se hace una licitación de 6.000 millones más o menos. Claro, pues que en el curso va a ir creciendo. El privado hace las obras buscando maximizar ganancias, no lo que le interesa al público necesariamente, y como supuestamente no es dinero público, puedes hacer lo que quieras, pero al final la factura la vamos a pagar nosotros porque el Estado tiene que pagar, o a través del pasaje, que sería la fórmula en todo caso más elemental, pero fundamentalmente a través de las erogaciones que tiene el Estado, porque entre estos contratos hay un fondo de garantía, un seguro que tienen las empresas, y si no alcanzo yo a recaudar lo que lo necesito para mi recuperación en tanto tiempo, entonces tu Estado me vas a pagar esa diferencia, con lo cual el negocio está completo y está servido. Así es. Doctor, ¿alguna reflexión que tengamos como para que aquí también hay muchos estudiantes de Derecho, sí, ¿no?, que nos ven y también están en contacto, en comunicación con nosotros por las redes sociales? ¿Alguna reflexión para ellos? Porque el panorama es un poco oscuro para todos, ¿no? Bueno, no, hay que persistir. Esta es una transformación que se opera en el campo de la política. O sea, la política es el espacio de reflexión práctica para cambiar las cosas. O sea, la academia puede dar algunas luces, unas interpretaciones, pero tiene que haber una capacidad para que esas ideas, esos planteamientos puedan transformarse en realidades. Y eso se hace a través de una práctica humana que se conoce como nombre política, que es lo que permite llevar las ideas a una realidad. La política es eso, no es otra cosa. Aquí se considera una cosa terrible, un misterio, pero es eso, es la capacidad de instrumentalizar políticas viables para que la realidad sea más accesible a la gente y responda a sus intereses. Si esto está mal, si no hay, por ejemplo, si no hay instituciones políticas, si no hay partidos políticos, si la clase política es oportunista y es frágil, evidentemente vamos a tener nosotros, ¿cómo? Imagínese usted tiene una flota de carros, ¿no?, muy nueva, y contrata pilotos de último. Entonces, la posibilidad de que choquen, que se maltraten, que los repuestos no sean los adecuados, que el mantenimiento no sea el debido, va a estar a la orden del día. La política es la conducción de una sociedad, y si la conducción de una sociedad, ¿no?, la dirección de una sociedad está enferma, está fracasando, evidentemente el conjunto de la sociedad fracasa. Yo no soy de los que creo que la economía pueda hacer milagros y de por sí generar un beneficio. Generará algunos, no siempre, por supuesto. Va a haber algunos que en ríos revueltos tengan ganancias, algunos sectores que se van a beneficiar, pero la gran mayoría de la nación peruana colapsa cuando la conducción política es inadecuada, es mala, es perversa, como la que tenemos nosotros lamentablemente el día de hoy. La ley de partidos políticos, ya que usted ha hecho mención, Sí. Necesita ser cambiada, pero si tenemos un Congreso que no... No, pero necesita ser cambiada en un sentido no con una mayor reglamentación. Yo no entiendo, hay cosas. Por ejemplo, mire, a nivel económico hay un pensamiento hoy día que ha ganado consenso de que el Estado debe regular menos y que la sociedad debe tener mayor participación. Bueno, correcto, estoy de acuerdo con eso. Es una economía de mercado donde los impulsos de la gente, de la sociedad son los determinantes, correcto. Pero en política no, estamos yendo a un modelo en el cual totalitario, absolutamente controlista, es el jurado de elección de las entidades electorales las que mediante leyes y reglamentos quieren hacer partidos. Mentira, la realidad se va a burlar de ellos. Usted no puede, con mayor reglamentación, ¿no?, construir una práctica que tiene que nacer de la sociedad. Los partidos nacen como nacen las asociaciones, las empresas, por voluntad. Las empresas no pueden nacer digitadas, algo que sean empresas públicas. Queremos reproducir ese tipo de organizaciones a nivel político, que todavía es más sensible, que la libertad y los niveles de opinión son más laxos. Es una contradicción, repito, ¿no? En la economía hemos logrado entender
de que el Estado tiene que ponerse a un costado y permitir, incentivar. En campo de la política, los remedios que estamos implementando son remedios estatistas, absolutistas y totalitarios, porque lo que quieren es tener un control y quieren que los partidos se digiten, actúen de tal manera, cuando la realidad no da para eso. O sea, no es así. El partido es una acción voluntaria. Claro. Yo me meto a un partido porque quiero, y nadie me va a obligar a estar en un partido. Y si me ponen un montón de requisitos absurdos, tengo que dar cuenta por todo, evidentemente no participaré en política y se acabó. Me están desincentivando. Esto lo digo yo porque va contra la opinión de lo que algunos creen, y hay que crear mayores regulaciones, mayor intervención, mayor estatismo para controlar la política. La política hay que desestatizarla y hay que volverla popular. Hay que volverla a su fuente. La democracia hace que la política dependa del pueblo, no del gobierno de turno ni la autoridad electoral de turno. Estamos viviendo democracia, pero nosotros sabemos que tenemos casi la gran mayoría de partidos cascarones, sí, creados simplemente para una situación de elección. No, son partidos formales pues, que responden a eso. ¿Qué cosa requiere como un número de firmas determinado, un número de comités? Eso se cumple, pero ese es cascarón, pues, como usted bien lo dice, y eso no significa... ¿Qué es lo que necesitamos para cambiar eso? Para armar partidos usted necesita primero tener doctrina, un grupo de gente que se comprometa con eso, interpretar el sentimiento de la gente. Los partidos son válidos, son reales en la medida que cada uno representa corriente de opinión. En otro tiempo, ahora claro, eso dicen que eso es el tiempo de la pospolítica. Había políticos, por ejemplo, que intentaban representar a la clase obrera. Había políticos que representaban a sectores tradicionales también, pero los políticos, si no representan intereses de la sociedad, ¿qué son? Burbujas en el aire, entelequias que no tienen raíz. Eso es lo que está pasando. Entonces son arbitrarios, por eso yo puedo cambiar. Vea usted cuántos parlamentarios han postulado por todas las tiendas para llegar y siguen en el Parlamento, pero no por un partido, sino sigue porque se ha cambiado oportunamente. Entonces, vea usted, ¿cree usted que esa persona aporta? Ese es un capricho. Eso no corresponde a una necesidad. Los partidos, para poder cambiar, tienen que juntar. Por ejemplo, en otras tradiciones ha habido partidos que han luchado por la justicia social. Entonces, bueno, pues pelean en el Parlamento, pelean aquí, pelean allá y consiguen determinadas cosas. Eso es lo que no se ha dado el día de hoy. Claro. ¿Y el bien común quedó de lado? No, el bien común en última instancia, pues porque si la cosa se ve en esos términos, el interés personal está por delante. El voto preferencial es el incentivo al interés personal. Tenemos congresistas que han postulado y que hoy salen a luz de que no estudiaron nunca. No, eso es lo de menos, porque lo grave no es que no hayan estudiado ellos, lo grave es cómo la gente vota por ellos. Eso es el tema de fondo. No, porque vea, la gente puede ser analfabetos y pueden ser políticos. Yo no tengo, y uno puede tener maestrías y ser un delincuente. Eso no tiene nada que ver. O sea, yo creo que es parte de la mitología que hay que desmontar. Pues. O sea, Platón es el que decía que el gobierno es los filósofos. Es un momento autocrático en última instancia. Ok, ya nuestro agradecimiento, doctor, por esta gentil entrevista y por su tiempo dedicado acá. Desde ya, muchas gracias y esperamos vernos muy pronto. Muy bien, estamos aquí en ese momento. Ya, gracias. Listo. Quedó Muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Tengo que ir volando.